Aló, buen día. ¿Se Te escucha? escuchamos perfecto, sí. Muy bien. Muchas gracias, Paulina. Bienvenidos. Gracias a todos por asistir en esta mañana. Y vamos a comenzar con el webinar, como bien dijo Paulina, titulado ¿Cómo generar valor desde los datos? Voy a compartir pantalla para que podamos seguir la presentación. Se ve bien. Bien. ¿Cómo generar valor desde los datos? Vamos a comenzar hablando un poco sobre qué significa el tener datos, ¿ya? Y luego vamos a ver alguna pequeña definición y conversar cómo los podemos tratar de alguna manera también a todos ellos. Esta es una imagen que representa una ciudad, un orbe lleno, ¿cierto?, de población que involucra también tecnología. Como bien podemos observar, tenemos imágenes de torres eléctricas, de vehículos, de casas, de personas, hay un teléfono móvil, en fin. Día a día se genera información de forma exponencial. Se espera que para el 2025 la información sea 10 veces mayor a la que hoy día tenemos presente dando vueltas en la nube. Y esto es básicamente porque la tecnología avanza y hace que los productos físicos sean mucho más asequibles y sean también mucho más baratos. El problema no es que hoy día presentemos la pregunta, ¿qué podemos hacer con los datos? ¿Por qué existen tanta información? El problema está en que no somos capaces de poder reaccionar a tiempo a la gran cantidad de información que se presenta y se almacena día a día, porque es muy fácil comprar espacio en la nube o bien tenerlo de forma local en el hogar o en el bolsillo, en el celular, porque la memoria hoy día física es muy fácil de poder adquirir, ¿ya? Por eso es que hoy día la información crece y nosotros, en producto que también tenemos dispositivos móviles en nuestros celulares y que son más que la población de personas que tenemos, permite que nosotros generemos información día a día, ¿ya? Entonces, eso hace que tengamos que responder rápidamente a temas como cómo poder brindar mejores soluciones a clientes. Entonces, lo que tenemos acá es un conjunto de información que está, ¿cierto?, canalizado en datos. Por lo tanto, veamos qué son los datos de acuerdo a la RAE. Viene del latín lo que se da, ¿ya? Dice, es información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Perfecto. Por ejemplo, faltan datos numéricos. Otra definición, ¿cierto?, es documento, testimonio, un fundamento. Y algo que ya nos orienta un poquito más en un terreno más pequeño es sobre la informática, es información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por la computadora o un computador, ¿ya? Por lo tanto, quedémonos con esta definición que está más orientada a cómo podemos trabajar los datos desde nuestro conocimiento más orientado al tratamiento de información. Si hacemos esta misma búsqueda y lo buscamos en web, acá tenemos que un dato es una representación de una variable. Ya es un poquito más técnico, donde variable ya toma cierto un tecnicismo asociado a un lenguaje de programación, pero ya en algún momento vamos a llegar ahí. Dice que puede ser cuantitativa o cualitativa y que indica un valor que se le puede asignar a las cosas y se presenta a través de secuencia de símbolos, números o letras. Entonces, cuando presentamos la idea de este webinar sobre dar valor a los, o cómo extraer valor desde los datos, es que exactamente y precisamente tenemos mucha información acumulada, información que puede estar en documentos escritos en texto o grabaciones o bien en imágenes que puedan estar y que, cierto, tiene un carácter un poquito más estructurado, ya esa es información, el dato en sí es simplemente una secuencia de símbolos, números o letras. Y si nos vamos entonces más en detalle, vemos que datos los podemos dividir en general, desde el punto de vista de programación, en numéricos,
textos y booleanos. Booleanos cuando toma algún valor, ¿cierto?, positivo o negativo. Texto, que aquí encontramos ya características como un carácter, un conjunto de caracteres que forma una palabra, ¿ya? Una cadena de caracteres, y también símbolos especiales, ¿ya? Y numéricos, bueno, números enteros, números reales, y todo tipo de información que podamos obtener desde cualquier documento que encontremos hoy en día en web, ¿ya? Ejemplos de datos, por ejemplo, un nombre, Javier Benítez, la ocupación ingeniero, hasta aquí solamente es texto, es género masculino y edad 41. Y altura, ¿cierto?, que puede estar asociada a una persona, 1,75 m. El punto es, ¿cómo podemos extraer conocimiento desde toda esta masa de información? Y acá nosotros vamos a presentar una gran área que se viene desarrollando desde varios años a la fecha, que es minería de datos. Y tiene la analogía de extracción de mineral, ¿ya? Por ejemplo, de una mina de oro. Si lo comparamos, cómo lo hacían las antiguas personas, los pirquineros, era moler por horas y extraer grandes volúmenes de rocas, limpiarlas, porque no todo lo que se extrae sirve, procesarla con algún líquido para poder extraer el metal oro, y al final del día, al final de una gran jornada, tener solamente unos gramos de oro del valioso metal, ¿cierto? Lo mismo, y como vemos en la figura, los encontramos hoy día. Tenemos muchísima información, tenemos bancos de información, pero pensemos incluso en la información que hoy día está en papel físico, y que producto de la transformación digital que hemos venido escuchando hace varios años al presente, toda esa información es muy enriquecida en valor, ¿ya? Hay compañías que arriendan warehouses, galpones, donde tienen cajas llenas de documentos, facturas, que necesitan ser digitalizadas, pero no solamente para dejarlas como un documento en PDF, sino que también tener la capacidad de extraer esta información, poder procesarla, y después generar algún tipo de informe o tener, ¿cierto?, algún dato asociado mucho más enriquecido. Por lo tanto, encontramos no solamente volúmenes de información que van a estar en papel físico, sino que también pueden estar digitalizados. Por lo tanto, de acuerdo a Witten Frank Hall, minería de datos es el proceso de descubrimiento de patrones en datos, ¿ya? Es buscar algún tipo de patrón que me pueda determinar cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar dentro de un dominio, dentro de un negocio. Vamos a la siguiente. Por lo tanto, tenemos acá la metodología KDD, que es Knowledge Discovery in Databases, el cual es una serie de pasos a seguir desde los datos mismos hasta el conocimiento. Y es ahí donde nosotros le podemos entregar un valor a lo que fuimos procesando y descubriendo en el camino. Por lo tanto, si seguimos esta figura, tenemos que los datos pueden estar en diferentes lugares, los cuales tenemos que pasar por una primera etapa, que es de la selección de datos, ¿ya? Y esto básicamente tiene que ver con el dominio en el que estamos trabajando. Si estamos trabajando, ¿cierto?, en un hospital, obviamente vamos a trabajar con datos médicos, con resultados quizás de muestras de pacientes, tratamientos, etcétera. Si trabajamos en retail, vamos a tener que trabajar, ¿cierto?, con ventas, fechas, también los clientes, para después hacer un análisis y ver potencialmente si podemos hacer segmentación, identificar al cliente, etc. Por lo tanto, la primera parte es poder seleccionar las fuentes de información que nos van a servir para poder procesar posteriormente los datos. La parte de procesamiento tiene relación con determinar la confiabilidad de la información, que en el fondo es realizar tareas que garanticen la utilidad de los datos que nosotros sacamos, porque no todo lo que vamos a extraer nos puede servir, ¿ya? Tenemos que poder determinar, ¿cierto?, qué tan confiable es. Y aquí nos vamos a tener un pequeño momento para profundizar sobre esto.
Porque acá está una de las etapas más importantes de cualquier proyecto que se trabaje con información con datos, que es la limpieza, ¿ya? Aquí también se puede conocer como un ETL, que es extraer, transformar y después cargar, que es una parte muy importante donde las empresas y los proyectos gastan mucho tiempo, ¿ya? Entonces, hay que ver el tratamiento de datos y donde hay que ver, por ejemplo, si es que los datos faltantes pueden ser obtenidos de alguna manera. Pensemos, si tenemos una hoja de cálculo y tenemos datos de clientes y una de las columnas, y hablo de hojas de cálculo porque es lo más familiar que tenemos y que trabajamos siempre con Excel, ¿cierto? O con archivos en CSV. Podría ser que al tener información de clientes, algún cliente no tenga número o cuenta corriente o tarjeta de crédito. Y hay que determinar, y no es simple tratar los datos con algún algoritmo, es decir, cuál es el mejor algoritmo para llenar la información faltante. No, siempre hay que gastar mucho tiempo en primero analizar qué es lo que se pueden hacer o no con los datos. En el caso de las, por ejemplo, cuentas corrientes, cuentas bancarias, que no tengan o no pertenezcan a algún cliente, no significa que sea un error. Fácilmente un cliente podría no tener una cuenta corriente, ¿sí? Un cliente podría no tener un vehículo, y no es un error, ¿sí? A diferencia de que si tenemos un root y no tiene el dígito verificador, bueno, ese sería un error que no se registró o no se extrajo bien de la base de datos, de la fuente de datos principal. Sin embargo, cuando existen ese tipo de pequeños errores que se pueden considerar ruido, porque no están completos, es posible poder recuperar información. El dígito verificador se puede calcular, ¿cierto? Y si es que no, bueno, hay que ir a otras bases o fuentes de datos para poder extraer esa información faltante, ¿ya? Por lo tanto, varias pasos o técnicas podemos aplicar, como por ejemplo, eliminar variables o atributos de datos faltantes, o simplemente podríamos eliminar lo que no es tan relevante para nuestro estudio, ¿ya? Ahora, si falta algún tipo de dato, eso siempre se puede recuperar con alguna técnica, alguna regresión lineal, alguna clasificación, alguna estimación de algún clasificador, ¿ya? Dependiendo del contexto. Entonces, en esta parte, cobra vital importancia el poder trabajar los datos para poder, ¿cierto?, ver la calidad de ellos. Luego viene la transformación, donde acá involucra la reducción, por ejemplo, de dimensionalidad. Más adelante vamos a ver algunos tipos de ejemplos, pero al comienzo les planteo uno bastante básico. Hay un audio, parece que quedó abierto. Eso mismo les voy a pedir. Originalmente están silenciados los audios justamente para evitar este tipo de interrupciones, así que les pido de todas maneras mucha precaución ahí, ¿ya? Mauricio, continúa. Muchas Disculpa, gracias. si puedes también acercarte el micrófono porque nos estaban comentando que no se escuchaba bien en algunos casos. Nosotros estamos revisando, pero no hemos encontrado ningún problema. De todas maneras, a lo mejor el hecho de acercar tu micrófono puede ser una solución. Por favor, continúa. Perfecto, gracias. Entonces, la transformación indica ver si es que es necesario aplicar algún tipo de reducción. Cuando trabajamos con bases de datos pequeñas, en general contamos con pocas columnas o bien pocos atributos, ¿ya? Pero puede darse el caso que tengamos muchos atributos. Cuando tenemos algún tipo de estudio médico, podríamos pensar en que los registros pueden tener 500, 600, 700 atributos. Y ahí es donde es importante el poder determinar qué tipo de herramienta yo voy a utilizar, porque Excel va a quedar chico. No voy a poder trabajar, ¿cierto?, con grandes volúmenes de información, ¿ya? No solamente en atributos para generar modelos, sino que también registros. Por lo tanto, la reducción de dimensionalidad también es un factor que nos permite poder determinar cuáles son los atributos más importantes o más relevantes dentro de nuestro set de datos, ¿ya?
Y hay técnicas también que nos permiten poder hacer reducción de dimensionalidad para poder trabajar los datos de forma mucho más tranquila, ¿ya? Una vez que trabajamos los datos, recién podemos aplicar minería de datos, donde lo que queremos es, luego de este set de datos ya entre comillas limpio, digo entre comillas porque uno siempre va a querer incluir lo más posible, podemos aplicar algunas técnicas, algunos modelos para buscar patrones y luego hacer evaluaciones de estos modelos, los cuales me van a permitir obtener, ¿cierto?, el conocimiento que estoy buscando, ¿ya? Con la finalidad de poder entregarle valor a la empresa a la cual yo estoy trabajando, y también al set de datos y encontrar relaciones que quizás estaban ocultas y no eran tan obvias o visibles, ¿cierto?, a los ojos nuestros. Por lo tanto, veamos algunas de las técnicas que podemos encontrar en minería de datos. Para representar el conocimiento podemos tener algunos modelos lineales y también de una variable o multivariado, donde en el fondo lo que podemos acá generar, dado un set de datos, es tener una recta que me permita proyectar, pronosticar, ¿cierto?, qué va a suceder más adelante con datos antiguos. Y aquí es otra, y lo que les estoy transmitiendo también son preguntas que siempre surgen. Por ejemplo, ¿y cuánto es la cantidad de datos mínima que necesito? Bueno, veamos. Acá yo tengo un ejemplo bastante simple, ¿sí? Esto es simplemente para ejemplificar. En la realidad tenemos cientos, miles, millones de registros, y eso depende también del contexto. Supongamos, si lo que yo quiero analizar son los pagos que se hacen de remuneraciones, esos se hacen a un determinado público, determinados trabajadores, y a fin de mes, y a fin de cada mes, ¿ya? Entonces, el volumen de datos es menor, por ejemplo, a las transacciones de compras que se pueden hacer en algún retail, ¿ya? Entonces, ahí es diferente la cantidad de información que se va a generar, por lo tanto, el corte también tiene que ser representativo para el estudio que yo estoy buscando. Veamos acá, si es que tengo el lápiz, no lo encuentro, pero no importa. Acá en la parte izquierda tengo, ¿cierto?, el periodo, ¿ya?, que está en el eje X, y después tengo la demanda, que está en el eje Y, ¿ya? Este par me genera, ¿cierto?, dada la línea verde, una distribución de puntos en este eje, en el plano cartesiano. Lo que yo puedo hacer entonces para poder pronosticar qué va a pasar con los periodos 13, 14 y 15, es decir, en el cual no tenemos una demanda porque tal vez no hemos llegado a esos meses o esos periodos, lo que podemos hacer entonces es dibujar una recta, pero obviamente no lo vamos a hacer nosotros de forma manual. Para eso existen programas que podemos utilizar, y utilizando alguna diferencia de cuadrados podemos, ¿cierto?, trazar la mejor recta que pase por todos los puntos que están distribuidos de este set de datos que están de color verde. Y eso nos da una recta de color azul. Por lo tanto, aquí podríamos pronosticar qué pasaría entonces con la demanda para los periodos 13, 14 y 15, ¿ya? Existen diferentes tipos de modelos, ¿ya? Modelos lineales, para poder encontrar cuál es la mejor curva que se nos pueda presentar a la distribución que tengamos dentro de nuestro plano, porque hay que considerar que esta curva tiene algún tipo de error, ¿ya? Y que nosotros lo podemos ajustar, ¿ya?, para nuestro propósito. Lo otro que podemos encontrar es árboles de decisión. Pensemos entonces en el siguiente set de datos, donde tenemos personas que están en la parte izquierda, Antonia, Mario, Javier, Magdalena, Florencio y Agustina, y tenemos los atributos promedio, test de admisión y postulación, ¿ya? Donde, en este caso, el árbol de decisión se ocupa como una técnica para poder clasificar a los registros que nosotros tenemos, registros o personas que tenemos en nuestro set de datos. Por lo tanto,
la mejor forma de poder mostrar un clasificador para este set de datos utilizando árbol es a través de un árbol, ¿cierto?, de decisión que me permita poder viajar por este árbol generado con el set de datos que nosotros seleccionamos, que en este caso es lo que está a la izquierda, y así poder determinar si es que el postulante está aceptado o rechazado. La característica que encontramos acá, a diferencia del set de datos anterior, es que acá tenemos una columna que se llama clase, ¿ya? Que es, en este caso, postulación, es la columna clase. Es por el cual nosotros estamos clasificando nuestros registros, ¿ya? Por lo tanto, la postulante Antonia, ¿ya? Como es mujer, se va entonces por la izquierda. El promedio, si es que es bueno, vemos que es aceptado, ¿sí? En el caso del postulante que sea hombre, vemos el test de admisión, ¿ya? Si es que es alto, se acepta, si es que es bajo, se rechaza, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto me permite poder trabajar nuevos sets de datos que puedan llegar para poder clasificarlos, ¿cierto? Porque la idea es que nosotros siempre podamos incorporar nuevos sets de datos que van llegando a nuestras bases de datos para poder dar algún tipo de clasificación, ¿ya? Entonces, este tipo de técnica me sirve bastante en ese sentido. Algo muy importante también es poder encontrar algún tipo de asociación de acuerdo a los datos que tenemos. En este caso, tenemos un set de datos en la parte izquierda, donde están seleccionados por compras que se realizaron personas. Pensemos que la ID de transacción 1 es una persona que compró 2 productos, que compró leche y pan. La persona 2 compró pan, pañales, cerveza, huevo, y así sucesivamente. Por lo tanto, cada registro es una compra, ¿ya? Que tiene varios productos que fueron comprados en esa compra, ¿ya? Por lo tanto, dentro de todo el set de datos, yo podría buscar cuáles son las relaciones, cuáles son las reglas que mayor índice tengan y que me permitan poder hacer derivaciones. Es decir, lo que yo quisiera buscar son las reglas de asociación que puedo inferir de este set de datos, como lo que muestra el cuadrado de color verde. Dice, y se lee de la siguiente forma. Si compro leche y pañales en conjunto, tengo una probabilidad de también comprar cerveza, ¿ya? Ahora, obviamente, acá hay algunas matemática por detrás. Esto simplemente es el resultado final, ¿ya? Que me permite poder determinar cuáles son las reglas de asociación más confiables, cuáles son las que tengan mayor frecuencia, y bajo algún índice o algún corte, yo dejo las que más importancia tengan dentro del set de datos. Por lo tanto, esta es una de las tantas reglas que yo puedo obtener desde este set de datos. Y no solamente pensando en compras, por ejemplo, de supermercado, podría también pensar en compras que yo tengo en el retail, ¿sí? Puedo tener compras de libros, ¿cierto? En Amazon, ¿ya? ¿Cuáles son las compras que más se realizaron por clientes? Y así yo puedo entonces obtener cuáles son las potenciales compras también que se pueden llegar a crear. De esa manera yo puedo entonces sugerir a clientes nuevos productos, ¿ya? Y lo mismo también pasa en banca, que también vamos a llegar, ¿cierto?, con algún ejemplo hacia allá. Otro tipo de clasificación es a través de un algoritmo que se llama KNN, en el cual, si nosotros vemos este set de datos, acá tenemos un usuario 1, usuario 2, usuario 3, 4, 5 y 6. La diferencia es que el último registro del último usuario no tiene la información de la clase, ¿ya? Tiene un signo de interrogación. Por lo tanto, esta técnica lo que me dice es que yo puedo clasificar nuevos registros, ¿cierto?, basado en la información que tengo registrada en mi set de datos. Cada usuario
en cada una de las columnas o atributos película, puso un numerito, que en el fondo este numerito indica cuál es el ranking que le da, ¿cierto?, a la película, ¿ya? Y de acuerdo a las películas y el ranking, este usuario clasifica a una película como acción, drama u otro estilo. Solamente dada la información de estos registros y teniendo la clase acción y drama, yo o el algoritmo es capaz de poder encontrar la clase, ¿cierto? Dado el ranking que este usuario presentó y que en este caso, como característica de este algoritmo, va a buscar a qué cliente o usuario es el que más él se parece o al cual más tiene parecido su ranking, ¿ya? Es un algoritmo bastante usado que me permite poder trabajar, ¿cierto?, con clasificación de datos. Y algo también muy usado es también la técnica de clustering. La técnica de clustering me permite poder trabajar con información de acuerdo a similitud y va a agrupar información de acuerdo a los grupos de datos que tengan más similitud en sus atributos, ¿ya? Los que más se parezcan. Por lo tanto, acá hay una matemática que es en el fondo medición de distancias para poder ver cómo los registros, los valores de los registros se parecen entre el resto de los participantes o registros que tenemos en nuestra set de datos. Acá tenemos Antonio, Magdalena, Javiera, Nicolás, Agustín y Florencia. Y tenemos las propiedades y la cantidad de propiedades, la cantidad de ingreso mensual y la cantidad de pago de impuestos, ¿sí? Entonces, lo que este algoritmo hace es poder agruparlos de acuerdo a cuáles son los valores que ellos tienen entre sí, ¿cierto? Entonces, una agrupación por similitud. De tal manera que acá Magdalena, Javiera y Agustín quedan agrupados como un clúster, porque se parecen sus datos, tienen una similitud. Y también Florencia, Nicolás y Antonio, ¿ya? Esto es bastante potente, porque si nos vamos al mercado financiero o los negocios, lo que el retail busca es ver cuál es el comportamiento de los clientes. Por lo tanto, cada vez que una persona realiza sus compras, deja una huella, deja registro de cada uno de sus atributos o características que permite poder compararla con otros clientes y ver, ¿cierto?, cuál es el estado socioeconómico que tiene, cómo es el estado financiero que esa persona tiene, cuáles son los hábitos de compra, qué tipo de productos compra, ¿ya? Entonces, acá hablamos, bueno, de buena manera, hablamos sobre cómo podemos identificar a un cliente con sus hábitos. En el fondo es hacer clasificación y al mismo tiempo es poder entregar y fidelizar a un cliente. Si pensamos en banca, el banco lo que siempre quiere es poder tener clientes y tenerlos bien atendidos y buscar más clientes siempre, ¿cierto? Y a los que son clientes, les quiere ofrecer buenos productos, ¿ya? La idea es que los clientes no gasten, ¿cierto? Sino que estén contentos. Por lo tanto, acá la segmentación y fidelización es un aspecto importante que se usa mucho bajo esta técnica de clustering. Veamos algunos casos de uso, ¿ya? No solamente en banca, porque sabemos que esto da para mucho. En aplicaciones de uso, por ejemplo, en medicina, sabemos que hay tratamientos que son muy buenos, muy efectivos para algún tipo de enfermedad y que se ha aplicado a pacientes con buenos éxitos. Cuando llega una persona y necesita un tratamiento, lo ideal, y en muchos casos sucede, es que esa persona se identifica los patrones, la edad, hábitos alimenticios, características de sangre, quizás algún tratamiento previo que haya tenido, de tal manera de poder llegar mucho más fácil a un tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, acá, al hacer asociación y clasificación, que se aplica mucho en medicina, ayuda mucho a tratamiento de pacientes que tienen algún tipo de enfermedad y que necesitan un rápido tratamiento. En transporte también
vemos que tiene una gran usabilidad por cuanto nos permite poder ver cuáles son los recorridos, dentro de algunos algoritmos que tenemos, cuáles son los recorridos que nosotros podemos obtener de mejor manera bajo algún tipo de información como algún tipo de tráfico en calle o accidente o restricción vehicular, o si es que cuenta o no con sello verde, ¿ya? Entonces un árbol me permite, por cierto, poder ver si es que podría circular o no podría no circular. Bueno, pensando en que siempre es importante al set de datos agregarle nuevos atributos. Digo agregar de buena manera, porque en California, el día hace un par de días atrás, se aprobó de que de aquí al 2040, 45, que, si bien recuerdo, solamente van a poder circular autos sin gasolina, es decir, eléctricos, ¿ya? Por lo tanto, potenciar ahí que sea libre, ¿cierto?, de contaminantes. Por lo tanto, las características de los vehículos van a cambiar, van a tener otro tipo, ¿cierto?, de testeo, de revisión, que es importante tenerlo, ¿cierto?, en consideración. En banca se utiliza mucho para hacer segmentación de clientes, para poder ver cuáles son los hábitos de consumo y poder entender mejor también cuándo un cliente es buen, mal o un cliente potencial o cuándo incluso existiría un potencial fraude, ¿ya? Que se usa mucho también para hacer estudios de fraude. Análisis de fuga de cliente, generación de recomendaciones, segmentarlos, entregarles nuevos productos y también hacer predicciones financieras. En marketing y comercio se utiliza mucho también para detectar, para generar sistemas recomendadores, ¿ya? De tal manera que siempre se estén generando nuevos productos para clientes y así, ¿cierto?, poder entregar generar mayor cantidad de ventas. Y por último, clasificación de imágenes, ¿ya? Simplemente basta con ir al aeropuerto y ver que está lleno de cámaras para poder entender que es importante el poder detectar los movimientos que existen, no solamente de personas, sino que también los que están dentro de equipajes, ¿ya? Por lo tanto, aquí existe un gran esfuerzo en ciencia por poder determinar cuáles son los mejores algoritmos que trabajen de forma rápida para detectar el ingreso de, por ejemplo, armas o materiales peligrosos que se pueden encontrar. Y sobre clasificación de imágenes, y pasando un poco más allá, esta semana escuché, y es una aplicación que ya viene hace 2 años funcionando, que se llama Deep Nostalgia. Quizás alguno la haya escuchado, y se trata de lo siguiente, que es una imagen, una fotografía normal, de 2 dimensiones, que a través de inteligencia artificial y deep learning, que son minería de datos, pero mucho más avanzado con otras técnicas, con redes neuronales, etcétera, que permite a la imagen poder animarla, ¿ya? Entonces, hoy en día tenemos una gran variedad de aplicaciones disponibles para poder utilizar y poder trabajar no solamente como datos o información entretenida en redes sociales, sino que también nos permite poder generar valor a la empresa, a la organización. Tenemos aplicaciones que de forma muy rápida, con clasificación de imágenes, pueden, por ejemplo, contabilizar la cantidad de materiales que tengo en un galpón, ¿ya? O sea, pensemos que una persona gasta mucho tiempo en ir, primero, con un papel a mano, contando la cantidad de productos que tengo almacenados en el galpón. Ok, lo puedo automatizar y puedo ir con un tablet o con un celular y contarlo y después poner el número cierto de elementos. O bien, simplemente puedo escanear. Cuando digo escanear, no el código de barra, sino que con una fotografía el software automáticamente contabiliza la cantidad de elementos que existan. Por ejemplo, cajas, tubos, ruedas, pernos, etc. ¿Sí? Entonces,
Clasificación de imagen es un área que sirve mucho, nuevamente, no solamente como diversión en redes sociales, sino que también para poder, ¿cierto?, acortar tiempos de procesamiento manual que se hacía hasta el día de hoy. ¿Qué herramientas son las más utilizadas para trabajar los datos? Encontramos muchas, bastantes. Por ejemplo, está Orange, está Tanagra, Canine, y una de las que se usa mucho es XLMiner, que es un complemento para Excel. Weka, por cierto, que es una gran herramienta, y al mismo tiempo que RapidMiner, ¿ya? Últimamente, hay una tendencia por trabajar con ciencia de datos utilizando lenguaje de programación. En este caso, R se posiciona como uno de los que para muchos sociólogos favorito, y para otros, un grupo de ingenieros es Python. No solamente ingenieros, hoy día solamente basta con buscar en Google Data Science o Ciencia de Datos en Python y viene una gran explicación con muchos ejemplos de diferentes técnicas que uno puede replicar. Por lo tanto, existe mucha documentación que permite poder trabajar con estas herramientas y por varias características, ¿ya? Porque es muy complicado hoy día poder analizar información con herramientas convencionales, como mencionaba Excel, ¿ya? O hacerlas con otro tipo de editor de texto, por la cantidad de volumen de información es prácticamente imposible. Por lo tanto, utilizar una herramienta, ya sea encapsulada como RapidMiner o Weka, o bien uno crear los propios scripts o códigos o programas, ya sea en R o en Python, permite poder responder y tener más autonomía con el procesamiento de información. La comunidad que hoy día existe en Internet y que apoya y que genera siempre nuevos módulos o librerías para poder trabajar volúmenes de información es alta. Por lo tanto, siempre existe gente que está dispuesta a colaborar de buena manera para poder avanzar en esta problemática que es el análisis de información, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál sería entonces acá los consejos que yo puedo dejar frente a esto? Primero que todo, datos sabemos que existen y que van a seguir existiendo y se van a multiplicar y van a ser mucho más, va a ser exponencial la cantidad. Elegir alguna herramienta que me permita poder procesarlos. Pero antes, ver también cuál es la cantidad de datos que tengo, saber que tengo que extraer datos desde diferentes fuentes de información, ya sea con herramientas como Pentaho Data Integration, que es bastante común y que está dentro del mercado de los más usados, o bien utilizar algún tipo de herramienta como RapidMiner o Python o R para poder procesar los datos y limpiarlos. En el fondo es revisar que no existan blancos o datos que estén faltantes, que sean de calidad. Por ejemplo, que en la parte de root existan números y solamente un carácter que es K, ¿cierto?, al final, y en caso contrario, bueno, ver, ¿cierto?, cómo lo podemos limpiar. Unificar, porque muchas veces hay redundancia de información, y todo eso pasa en la fase previa de hacer extracción y transformación para finalmente generar un archivo o archivos que me van a servir como entrada para aplicar técnicas de minería de datos. Luego es decir qué es lo que yo quiero encontrar, ¿ya? ¿Será que nuestro set de datos tiene alguna columna de clase para poder hacer clasificación? ¿Será que lo que yo quiero solamente es poder agrupar? Cuando hablamos de clustering, y se me faltó y quisiera complementarlo, cuando hablamos de cluster, no es simplemente agrupar el set de datos por género. Entonces tengo un grupo de hombres, un grupo de mujeres, y acá están mis clusters. No, eso es simplemente hacer filtro, ¿ya? Lo que queremos hacer es buscar relaciones de semejanza con toda la información de atributos, con todos los atributos que podamos tener en nuestro set de datos, ¿ya? Por eso que filtros y cosas sencillas los podemos hacer con herramientas básicas como Excel, pero algo más potente con herramientas complementarias. Y algo también
que vale mucho la pena mencionar es que cuando generamos modelos, y ahí podemos recordar la línea que vimos en un comienzo, que era cómo llegamos del dato al conocimiento, el modelo o la evaluación están antes del conocimiento. Acá muchas veces aplicamos también aprendizaje de máquina. ¿Por qué? Tenemos modelos que pueden ser supervisados y no supervisados, ¿ya? En el caso de los modelos supervisados es cuando tenemos información clase que nos va a servir para poder clasificar, ¿cierto?, nuestros datos, comparándolos con todos los registros que tenemos dentro de nuestro subset de datos. Y también están los no clasificados, no supervisados, que por ejemplo aquí entraría clustering, que es simplemente semejanza. ¿Qué hacemos con un aprendizaje máquina? Acá lo que incorporamos es la idea de tener un gran set de datos que pueda generar un modelo, pero que el modelo pueda aprender, ¿ya? En la medida que el modelo tenga mucha información, mejor va a poder responder, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es mucha información? Nuevamente lo conversamos, eso depende también del dominio que estemos trabajando. En general, siempre trabajamos con la máxima cantidad de registros. No sé, ventanas de tiempo de 2 años, 1 año por lo menos, dependiendo nuevamente del ámbito. Y ver que el set de datos nos va a servir para crear el modelo, para entrenarlo, y después una sección de los datos que se deja fuera para después testear el modelo, ¿ya? Por lo tanto, de todo nuestro conjunto de datos, siempre se va a partir en 2. Ahí uno elige el porcentaje, puede ser 80-20, 70-30, eso dependiendo de la cantidad de pruebas. No existe un número mágico de decir, siempre 70 entrenamiento y 30 de testeo. No, porque eso varía con la cantidad de datos. Depende también de la cantidad de clases que tenga o diferentes clasificaciones que tenga el set de datos en los registros. Por lo tanto, este corte, además de ser homogéneo, tiene que variar en un porcentaje que me quede para poder testear después el modelo. Es decir, creo el modelo con un set de datos que es de entrenamiento y después verifico qué tan bueno fue el clasificador. Y para eso tengo métricas de evaluación, ¿ya? Entre ellas tengo que saber ver, ¿cierto?, la matriz de confusión, que en una de las tantas formas de poder verificar qué tan bueno fue un clasificador, ¿ya? Y que nos permite determinar entonces si es que estamos clasificando de forma correcta o con qué porcentaje de correctitud el modelo que estábamos creando. Por lo tanto, ¿cómo generamos entonces datos? Bueno, diferentes técnicas como vimos aquí anteriormente y principalmente siguiendo una línea, en este caso una metodología. Está la metodología CRISP, que está más orientada a los negocios, pero esta es más general, que me permite poder entender cómo paso desde los datos, limpieza, transformación, a aplicar modelo, hasta después evaluar los modelos que generé para obtener conocimiento. Así que esa es un poco la idea de poder trabajar los datos y tener un valor agregado a simplemente datos por todas partes dispersos que no sabía qué hacer, ¿ya? Existe mucho por poder trabajar. Lo importante es tener las ganas, ver que existe un amplio conjunto de herramientas que me pueden ayudar, como Python, minería de datos, podemos pasar a Machine Learning, profundizarlo después con otros algoritmos, pero lo principal es poder tener información, de datos para generar después información y poder generar recomendaciones, que eso es lo importante para cada uno de los rubros que se tengan, no solamente económicos, sino que también en salud. Mientras más información tenga, más posibilidad tengo de poder analizar y poder generar mejores determinaciones a futuro, mejores pronósticos. Paulina.
Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación, por el tiempo que nos dedicaste en explicar todo lo de los datos. Antes de pasar a las preguntas, y los invito a hacernos preguntas, hasta el momento solo nos ha llegado una a través del chat, voy a presentar a la subdirectora comercial de Educación Profesional, Claudia Gómez, para que nos entregue algunas palabras. Mientras tanto, por favor, les pido que nos dejen sus preguntas para ir viéndolas con Mauricio. ¿Ya? Claudia, ¿estás por ahí? Claudia Gómez. Le voy a pedir a nuestro técnico Alberto que pueda habilitar los micrófonos, que puede ser que Claudia, los que les comentaba en un inicio, todos ingresaron con el nombre de participantes EP y lamentablemente no sabemos en este momento quién es Claudia. Entonces le voy a pedir a Alberto que pueda habilitar los micrófonos de todos los participantes. Como les digo, esto no es para que todos se pongan a hablar al mismo tiempo, sino nos vamos a tener aquí en una confusión. Es para que Claudia pueda habilitar el suyo Ahora sí. y podemos saber. Perfecto, eso era lo que pasaba. Los invito entonces a hacernos sus preguntas a través del chat de Zoom, como les digo, para que las revisemos mientras tanto con Mauricio, y Claudia, te dejo el micrófono. Hola, bueno, primero que todo agradecer a todos por su participación y agradecer a Mauricio por su presentación. Bueno, comentarles un poco que parte de lo que vio Mauricio hoy día es lo que vemos en el curso Introducción a Minería de Datos y Machine Learning, pero también comentarles que este curso es parte de nuestros diplomados online también, por lo cual la idea es poder dejar a los invitados a que conozcan nuestros programas de diplomados. Yo no sé si puedo compartir pantalla. Si me dejan compartir pantalla un segundo. Alberto, ¿puedes hacer eso, por favor? No sé si se ve, Pauli. Está la PPT, sí, tuya, pero tienes que ponerla en modo de presentación. Perfecto. Ya. Bueno, comentarles un poquito, nosotros como educación profesional de la Escuela de Ingeniería impartimos todo lo que son cursos y diplomados que son parte de la escuela. Les voy a mostrar acá un poco todas las áreas en las cuales trabajamos, o sea, trabajamos con más de 10 departamentos, de los cuales tenemos programas de diplomados que van desde el área de TI hasta habilidades blandas, hasta ingeniería de alimentos, entre otros. No les voy a mostrar la presentación entera porque no es la idea, pero sí un poco para que nos conozcan cuáles son las ventajas de estudiar en la UC. Bueno, por supuesto la certificación UC, que es muy valorada en el mercado por el prestigio. Hoy día estamos dentro de las universidades número 1 de los rankings a nivel de Latinoamérica y dentro de las mejores escuelas también. Por lo tanto, los invito a que puedan un upgrade en sus carreras profesionales y poder obtener algún tipo de especialización con nosotros. Y bueno, como les comentaba, todas estas son nuestras áreas de estudio: dirección de proyectos, TI, gestión de organizaciones, energía, entre otros. Y dentro del área de TI, ¿no es cierto?, tenemos muchos diplomados. Hoy día Mauricio nos hizo una muestra, ¿no es cierto?, de lo que se ve en uno de los cursos, pero ese curso también es parte de nuestros programas de diplomado. Y tenemos diplomados que son online, y actualmente también estamos realizando los programas de streaming, que son programas en vivo, donde estamos, donde ustedes podrán, a diferencia de este webinar, que es difícil interactuar por el número de personas, en un programa de diplomado sí se puede interactuar con los compañeros y profesor. Y por otra parte también tenemos sesiones de networking donde ustedes van a poder compartir experiencias y formar redes, que para nosotros también es muy importante. Comentarle también que estamos actualmente con una campaña del 25% de descuento, por lo cual los dejamos invitados a que nos puedan consultar. Ahí en el chat les vamos a dejar los datos, tanto del correo como del teléfono, donde ustedes pueden hacer sus consultas, y también dentro de este rato, si ustedes me quieren realizar alguna consulta por algún programa en particular, voy a estar atenta a poder responder de sus consultas. Y los dejamos totalmente invitados a que puedan conocer nuestros programas también en la página web. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. A Mauricio,
Te Sí, hemos dejado algunas preguntas y igual me dijiste que las estabas viendo directamente en el chat, para que por favor te pido que las puedas leer y puedas responder. ok. Pregunta Rodrigo Morales, ¿quién puede describir aplicaciones en minería de datos operacionales? Existen técnicas para poder describir aplicaciones que puedan ser descubiertas por minería de datos, ¿ya? En particular, minería de procesos se encarga, a ver, ciencia de datos permite poder incorporar diferentes tipos de disciplinas, estadística, matemáticas, visualización, están las que están orientadas a procesos y que también ahí se ven aplicaciones. Por lo tanto, es un conjunto de diferentes dominios que aquí se centran para poder dar solución a hartas preguntas que se pueden presentar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, minería de procesos es una de las que puede ayudar a ver minería de procesos operacionales, ¿ya? Que pregunta eh, más arriba, alguien preguntó, y Paulina estaba replicando. Alguien me preguntó por acá, ¿qué libro existe para visualización? Este libro, yo le he hecho una ojeada, lo voy a pegar en el chat, no sé si lo pueden ver todos. Todos. Ahí es un libro de los que yo revisé, me parece interesante, parte de los temas que se abordan, ¿ya? Para análisis de datos, para participante EP, que varios tienen el mismo nombre, y voy a ir de abajo hacia arriba dando respuesta, que vienen varias. Dice, ¿cuál herramienta para análisis de datos puede existir? ¿R o SPSS? Todo depende, todo depende. Si yo soy hábil con R puedo hacer muchas de las cosas que se hacen en SPSS. Si soy hábil yo con las rutinas de SPSS, también lo puedo lograr, ¿ya? Ambos son muy buenas herramientas, ¿ya? Por lo tanto, aquí habría que ver, ¿cierto?, con cuál yo me siento más cómodo, más que nada, ¿ya? A lo mismo que Python. Yo, en lo particular, prefiero más autonomía, por lo tanto, prefiero o Python o R, ¿ya? He utilizado, por ejemplo, RapidMiner, he utilizado Weka, son muy potentes, pero al momento de yo poder hacer algún tipo de variación en el algoritmo o ver algo adicional, tengo mayor flexibilidad y mayor control cuando lo utilizo bajo un lenguaje de programación que sería R o Python, ¿no? Por acá viene una pregunta, la del libro. Sí, se puede utilizar PSA, análisis de componentes principales o Principal Component Analysis para hacer reducción de dimensionalidad. Es una de las técnicas más usadas junto con la de Lasso, ¿ya? Ambas técnicas permiten tomar un set de datos grande y poder determinar cuáles son los atributos o los componentes principales, como bien cierto dice acá la técnica. Y eso es importante porque se hace, el mismo algoritmo toma todos los atributos y ve cierto cuáles son los que mayor correlación pueden aportar y solamente agrupa a los más que tengan una mayor correlación. Eso también es muy importante en la parte de análisis, previo a aplicar minería de datos, es también ver los datos en sí, que están limpios, perfecto, pero también ver cuáles son los correlacionados, los que tienen relación, los que me van a aportar a mi pregunta. Por ejemplo, si analizamos los datos de la deserción de colegios, ¿ya? De la Subsecretaría de Desarrollo Social, que ellos trabajan con set de datos grandes, hablamos de bases de datos que tienen 250, 300 atributos, columnas. O sea, ¿cuál de ellos me sirve? Tengo que utilizar algún tipo de reducción de dimensionalidad para poder determinar cuáles son los más importantes, ¿ya? Preguntó eso Carlos. Las láminas, herramientas más usadas.
Ah, es que estaba ahí más. Dice Luis Romero, uno de los desafíos grandes es la compatibilidad de datos en sistemas que no fueron pensados para ser integrados con otros. ¿Hay estándares que rijan las compatibilidades? No, ese es el proceso que tenemos que utilizar con las transformaciones. Que transformación no solamente implica el poder pasar o convertir un sistema quizás de kilómetros a metros o de millas a metros, sino que poder, ¿cierto? Poder transformar a diferentes sistemas de codificación, ¿ya? Algo que les va a pasar mucho, y si no les ha pasado, esperemos que tomen las recomendaciones necesarias, las precauciones. Trabajar con datos es súper entretenido, a mí me gusta mucho, pero sí hay que también, primero que todo, ver la plataforma con la que estamos trabajando. Podría ser que al extraer los datos, uno de los problemas que se presenta comúnmente es el tiempo de registro, que es el timestamp, que es el tiempo donde se registró el evento o el registro, y que podría ser diferente a otro sistema o base de datos. ¿Ya? Entonces ahí ver, ¿cierto?, siempre la compatibilidad de los tiempos que se quedan registrados, porque al momento de analizar, decir, oye, pero este pasó antes que esto otro, ¿cómo hago el encaje ahí? Y lo otro también es la codificación, ¿ya? Si bien es cierto, no debes tener problemas, existen algunos problemas, por ejemplo, de UTF-8, o codificación, por ejemplo, entre Mac y Windows, que a veces hay caracteres especiales y eso mis datos los deja sucios y hay que volver a codificarlos. Entonces, es un gran desafío, digámoslo así, el poder trabajar con los datos. Uno lo que muchas veces hace, y nuevamente es tomar tiempo en la parte del ETL al comienzo, es verificar que los datos sean los que estamos esperando. Web scraping es una técnica que me permite extraer información desde la red, desde Internet. Y hoy día sabemos que abunda mucho. Podemos hacer análisis de texto desde Twitter, sacar información desde Facebook u otras plataformas y otros sitios para poder alimentar y nosotros crear una base de datos. Súper válido. Bien. Ahí hay que tener en consideración que hay que hacerlo con ética. Ya, eso es uno. Y lo otro es que cuando bajamos información, es que hay que verificar que la información sea la correcta, ¿ya? Porque podríamos estar extrayendo información de Internet con un pequeño programita, lo dejamos ahí presionado y baja la información, y al final del día, o de los minutos, tenemos diferentes atributos, diferentes datos, entonces hay que estar siempre constantemente revisando. Alguien preguntaba, ¿quién tiene que hacer la tarea de minería de datos si tenemos un ingeniero en ciencia de datos, alguien en... el de Data Science, el análisis de datos, el de BI, el ingeniero de datos? Mira, en las universidades hoy en día se pasa introducción a la programación, Python, pero como curso mínimo. En un par de años más, quizás eso desaparezca. Estoy tirando líneas hacia el aire, porque hoy día las generaciones tienen otro conocimiento más avanzado, por lo tanto, ya tienen ese conocimiento base y quizás un curso mínimo va a ser minería de datos, ¿ya? No uno de tan avanzado en los años. Y lo mismo acá, los ingenieros o los profesionales ya van a tener la capacidad de poder trabajar con técnicas de minería de datos en cada una de sus áreas de estudio. El ingeniero de datos, el analista de datos, el de BI y el de Data Science. El de Data Science se especializa en tener el conocimiento de cómo aplicar los datos en sus diferentes dimensiones y en cantidades, ¿ya? El de BI se encarga de la inteligencia de negocios, que es visualización, crear los data marts, crear una maquinita que saque los datos, que poble los datos para después hacer reportería. Reportar, mostrar a grandes niveles de la gerencia es el que se encarga el de BI. El ingeniero de datos es el que se va a encargar de verificar que sirva para poder trabajarlos y analizar, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, todos tienen que tener el conocimiento de parte del proceso de minería de datos. Finalmente, el que utiliza las técnicas de minería de datos como clustering, como PCA, como regresión, logística, qué sé yo, aplicar clasificación, más va a ser el de Data Science, ¿sí?
cursos de diplomados de Power BI, Paulina creo que puede tener esa respuesta. Que alguien Me informan que sí. Sí, ya le respondí Está por claro. interno al participante. Ok, Muchas gracias. perfecto. Y esas fueron las preguntas que fui viendo en honor al tiempo. Creo que si se me Sí. quedó alguna, me puede recordar, pero... No, yo creo que, o sea, agradezco a todos quienes nos enviaron preguntas, simplemente también lo comentamos, es posible que por tiempo, ya son las 11, no todas pueden ser respondidas, pero trataste de hacer todo el esfuerzo posible y ya están respondidas. Claudia, ¿quieres agregar algo más antes de terminar? Que ahí te veo en pantalla. Sí, no, solo una última pregunta, si Mauricio me puede ayudar. Cristian estaba consultando por qué herramientas, en el curso específico de minería de datos y Machine Learning, qué tipo de herramientas utilizará para que aprendamos a extraer y analizar datos. Python. La pregunta. De hecho, Python, y en relación al nivel de aprendizaje están los objetivos también que se pueden revisar en el link que mandó Paulina. Sí,